Qué gusto volverlos a saludar y que me sigan permitiendo ser parte del aprendizaje que nos están dando los profetas menores. Hoy vamos a continuar con la clase número 20 en el libro de Nahum, con el título Dios es el juez justo. Nuestra base bíblica la vamos a tener en Nahum, capítulo 1, del 1 al 8 y los versos 14 y 15. También tenemos nuestro texto central, que es en Nahum 1:3, donde dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Grande es nuestro Dios. Los objetivos que tenemos para esta clase es saber que el juicio de Dios alcanzará a todos los que se rebelaron contra él. También reconocer que la justicia de Dios prevalecerá a favor de su pueblo. Apartarse del mal y mantenerse fiel al Señor, seguros de su victoria. En nuestra introducción tenemos cómo Nahum significa consolación. Este libro pertenece a un grupo de libros que se llama Profecías contra la gente. Profetiza acerca de la caída de Nínive. Nahum nace en Elcos, que es Capernaum, un pueblo pesquero en la región de Galilea. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica acerca de Asiria para conocer un poquito más de lo que ya hemos hablado de ella. Seguimos ratificando que fue cruel y arrogante. Se destacó en el área militar, en la escultura, en el arte, en arquitectura y también en la política. Llegó a ser una superpotencia y Nínive llegó a convertirse en una ciudad poderosa. A través de la invasión que habla el capítulo 3 de Nahum, que se hizo a Tebas en Egipto, vamos a conocer la crueldad de ella. Asurbanipal destruye, dice, esta ciudad, toma a los niños y los estrella contra las calles, a los hombres los vende como esclavos, y los que logran sobrevivir a toda esta destrucción son llevados en cautiverio. Así que eran gente bastante mala. Vean lo que dice el Salmo 9:17 acerca de los malos. Dice que serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Significa que cuando yo no tengo a Dios, la maldad crece en mí. Los historiadores nos dicen que pocas son las naciones que se han podido mantener como potencias mundiales durante 200 años. Y esto debido a que no honran a Dios en sus leyes y en sus prácticas. Aproximadamente de 100 a 150 años antes de Nahum fue que se logró la conversión de la ciudad de Nínive a través de la predicación de Jonás. ¿Se acuerdan la clase que tuvimos acerca de esto? Fue una de las predicaciones más cortas con los logros más significativos. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida y la nación al 100% se convirtió. Lamentablemente no lograron mantenerse fieles a Dios, volviendo a sus antiguos vicios, a sus idolatrías y a esas violencias sanguinarias que acostumbraron a tener. Nínive finalmente cae bajo el poder de los caldeos. Aquel esplendor de la ciudad y todo ese poderío quedó hecho escombros. Ezequiel 32:22 dice: allí está Asiria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada, describiendo su final.
Vamos con el primer punto que nos da una descripción de la justicia de Dios. Vamos a ver en el punto A cómo Dios es celoso y vengador. Leemos los versos 1 y 2. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Cuando aquí dice profecía, lo que significa literalmente es carga, dando la idea de una pesada amenaza. Y era realmente lo que contenía el libro, porque lo que estaba diciendo, y recuerde que cuando lo dice es cuando Asiria está en todo su esplendor. Así que lo que está profetizando es la destrucción de este imperio. Este libro tiene dos títulos: la profecía de Nínive y el libro de la visión, que es lo que decía el verso 1. Y se concentrará en dos temas. Una es la caída de Egipto y la otra es la salvación de Judá, un pueblo que fue quebrantado. Nahum, claro de quién es Dios, hace una descripción de algunos de los atributos que Dios manifestaría en esta situación. Una fue que es celoso y la otra es que es vengador. Cuando decimos que es celoso, aunque implica un poco de severidad la palabra, también tiene un tierno afecto. El celo normal, el saludable, se aplica a algo que amamos. Dice, él muestra su celo por su propio honor, por el amor de su pueblo, por la justicia, por su ley y la práctica de ella. En Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 14, voy a leer una oración que hace Ezequías, debido a que estaban teniendo una situación con Sennacherib, que era el rey de entonces de Asiria. Él estaba pidiendo la rendición de Jerusalén. Estaba con todos sus ejércitos alrededor en posición de amenaza. O se rinden o invadimos. Ezequías, que es un rey que hace lo bueno delante de Dios, toma la decisión correcta y vea lo que dice 19:14 de Segunda de Reyes. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Eso es lo mejor que podemos hacer cuando nos enfrentamos a algo que no podemos manejar, entregarlo al Señor. Y dice el 15, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra, exalta su poder, su lugar, su trono, se lo reconoce. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, apela a su misericordia. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente, porque cuando él quiere invadir, anula el poder defensor de Dios. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Ellos eran gente cruel, sanguinaria, habían invadido otros lugares y se conocía su poderío militar. Y que echaron, dice, al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Cuando invadían, dentro de la destrucción, hacían que los templos y los ídolos que ahí estaban fuesen destruidos. Esto era lo que estaba diciendo Ezequías. Ahora,
ellos lo lograban porque realmente no eran dioses verdaderos. Y el 19 dice, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Así que es muy probable que parte de la respuesta de esta oración se encuentre en este versículo 2. Dios también es vengador, es el otro atributo que le dan a Nahum. Él es vengador de qué cosa? Dice, de un pueblo maltratado y humillado. Dice Éxodo 25, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad, lo dice Moisés. Los datos históricos que tenemos de este libro es en el capítulo 2, verso 2, nos enseña la humillación de Israel y Judá hecha por Asiria. También en el capítulo 1, del verso 9 al 11, nos enseña la invasión a Judá. Y en el 3, del 8 al 10, la conquista de Tebas en Egipto, lo que hablamos en la introducción, que hicieron con gran crueldad. Dice que ya Tiglat-Pileser y Salmanasar habían llevado cautivo a Israel. Recuerde que era el reino del norte, que tenía 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus y media, que era Judá. Ya las 10 tribus las había tomado por medio de estos otros reyes de Asiria, y ahora se encontraban frente a Judá, bajo el reinado de Ezequías. La opresión de los asirios y el alto tributo que Acaz, que era el rey anterior a Ezequías, el papá de Ezequías, pagaba a Tiglat-Pileser, había empobrecido al pueblo. Y de hecho, esta fue una de las razones que le hacen frente a Ezequías, que Ezequías se rebela contra esto. En este verso, el 2 del cual estamos estudiando, les da buenas nuevas de esperanza y confianza. De hecho, cuando leemos el nombre de Jehová, y no solamente lo ponen una vez, sino que lo ponen 2 veces, lo que le está dando al verso es seriedad y solemnidad. Dice que Él guarda el enojo para sus enemigos. No estamos hablando de una reacción de carácter que reacciona por algo que no le gusta. Lo que estamos hablando es ese enojo logra detener la maldad de los malos que ha crecido a cierto nivel, porque vamos a ver cómo Él es tardo para la ira en el punto B, en el verso 3. Vea lo que dice. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. El Señor soberano, todopoderoso. Este atributo, el que Él sea tardo para la ira, es mencionado por Moisés en Éxodo, en Jonás en el capítulo 4 y en Joel en su capítulo 2. Esta tardanza de la cual estamos hablando no es una debilidad, por el contrario, dice el verso que es grande en poder. Así que su paciencia enseña su fortaleza. El impulsivo e impaciente dice que carece de fortaleza emocional. Le falta, no está completo, no lo ha madurado. Así que el Señor, a través de este comportamiento, de este atributo,
estamos dándonos cuenta de que podemos confiar, porque Él sí tiene el carácter, Él sí tiene la condición completa. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, dice, enaltece la necedad. La tardanza de Dios es con el fin de que la gente se convierta y eviten así el castigo que les corresponde. Tras una transgresión hay una consecuencia. Ahora, cuando la persona se arrepiente y pide perdón, va a ser perdonado. Segunda de Pedro 3:9 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No debemos menospreciar su bondad, tampoco su paciencia, ni tampoco sus grandes misericordias, porque son las que pueden hacer la diferencia entre el ser perdonado o el ser desechado. Es perdonado a aquel que se arrepiente, pero es desechado aquel que insiste jugar con el pecado y no arrepentirse de ello. Romanos 2:4 y Lamentaciones 3:22-23. La tardanza de Dios, esa paciencia misericordiosa, no significa que no castiga el pecado, sino que usa muchas formas de advertirnos. Pero será nuestra actitud la que determina el siguiente paso, sea para castigo o sea para perdón. El castigo será proporcional a la falta que se haya cometido y al tiempo que se dure en entender y en arrepentirse. Dice, no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué significa esto? Que sin arrepentimiento no se va a eliminar la culpabilidad. Y esto tampoco se puede borrar con el tiempo, ni tampoco reduciendo el remordimiento. Si no hay arrepentimiento de lo que se hace o se deja de hacer y se corrige y se enmienda ese comportamiento, ese hecho, dice, Dios nos sigue considerando culpables de esa transgresión. Punto número 2. Una descripción de la majestad divina. Punto A. Se muestra en la naturaleza. Vea lo que dicen los versos 4 y 5. Él amenaza al mar y lo hace secar y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que habitan. Dios es celoso, dice, y vengador. Vuelve a dar estos atributos. Dice, estos versos, además de enseñar una elegancia literaria, resaltan la majestuosa grandeza de Dios. Y esto comienza desde la segunda parte del verso 3, cuando se dice que Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Grandes como son la tempestad, el torbellino y las nubes, dice que Él anda sobre ellas y hace uso de ellas como a Él le plazca. Dice, Él amenaza al mar. ¿Recuerdan en Mateo 8:26 cuando Jesús de hecho da evidencia que Él es también Dios, reprende a la tempestad? Dice que Basán fue destruido.
Basán era un lugar famoso por sus ricos pastos, y el Carmelo por sus trigales y sus viñas, y la flor del Líbano por sus bosques. Todos estos tres dice que fueron destruidos. El verso 5 nos dice cómo los montes tiemblan, los collados se derriten y la tierra se conmueve ante su presencia. El mundo y todos sus habitantes. Vea este verso de Isaías 52. Porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Dice el Señor. ¿Acaso, no hay en mí poder para librar? Y responde con la misma naturaleza que estamos exaltando de estos versos. He aquí, con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir ante un juez. En el caso mío, tuve que hacerlo debido a mi proceso migratorio. Y una de las cosas que el abogado hace es asegurarse de quién es el juez. Por su comportamiento, por sus casos, se da la fama entre los abogados de quién es mejor juez o quién no es mejor juez. Así que cuando ellos hablan con uno y ya saben quién es el juez, por lo menos en mi caso, el abogado nos dijo, vamos bien, porque este juez es justo. Él se conocía porque a la hora de ejercer la ley lo hacía con justicia. Cuando nosotros leemos estos versos, lo que estamos viendo y lo que nos está asegurando estos versos es que estamos en las mejores manos. Por eso las preguntas de Isaías. Dice, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para liberar? Estas confrontaciones con la naturaleza, con su majestad, es para desarrollar la confianza de las promesas que vamos a ver más adelante. Nahum vio en cada uno de estos fenómenos, dice, la intervención soberana de Dios. Algunas de estas intervenciones providenciales dice que sirven para defender y suplir las necesidades de sus hijos, ¿verdad? ¿Quién no ha sido depositario de esta grandeza? Dice, en otras para reprenderlos por sus desobediencias. El Señor sabe corregir a los suyos. En otras para identificarse como el único soberano. Cuando leímos en la clase pasada, en Segunda de Reyes 17, ¿se acuerdan cómo el rey de Asiria había llenado a Samaria de paganos? Y aparecen unos leones que se los comen. Esta acción de los leones imparte en ellos un temor que tienen que respetar. No se convierten porque si ustedes siguen leyendo, ellos siguen en sus cultos paganos, pero logran llegar a temer a Dios. Así que él se identificó a través de esta acción como el único soberano. Dice, la iglesia, como su pueblo, que somos nosotros, enseñamos que el Señor no se independiza de su creación y se manifiesta a través de ellos. Por eso cuando nosotros nos desarrollamos en el día a diario, tenemos acción de gracias, porque decimos gracias Señor por darnos nuestros alimentos, gracias Señor por nuestra salud, gracias Señor por contestar esta oración, aún gracias Señor por nuestra exhortación, porque muchas veces necesitamos ser exhortados para que nuestro camino se mantenga derecho. Dice el punto B, se manifiesta en buenos y en malos.
su majestad. Estamos en los versos del 6 al 8. Los versos del 6 al 8 hablan de lo temible que es Dios para sus enemigos. Vea lo que dice. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Esto es para sus enemigos. Pero en el centro encontramos el verso 7 donde dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce, dice, a los que en él confían. Dice, esta ira y este enojo de Dios del cual hablan los versos hacia los enemigos no son reacciones temperamentales, son una reacción ante la maldad de la gente. Su ira dice que se derrama como fuego, lo que da a entender ese fuego líquido que sale de los volcanes, la lava. La intención es explicar cómo se mueve por todos lados y se hiende en las peñas. ¿Qué es lo que nos explica? Cómo ese fuego logra estar donde Él quiere llevarlo, pero también desmenuzar cualquier cosa. No importa lo fuerte, lo grande, lo poderoso, su poder lo puede derretir. Este verso 7 que está en medio es el tema especial por el cual hemos leído los versos anteriores. Estos versos anteriores fueron el camino para prepararnos para oír este. ¿Por qué? Porque aquí asegura el Señor a su pueblo que estarían a salvo del ataque inminente que Sennacherib iba a realizar contra Judá. ¿Recuerda la oración de Ezequías? Así que en esto lo que se ve es, si yo tengo todo el poder, tengo el carácter, sé lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, ustedes pueden confiar en mí. Dice, Él conoce a los que son suyos. ¿Verdad? Hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo. El verso 8 hace referencia a una inundación impetuosa. Es señalándonos su gran poder, porque lo relaciona con un torrente, y es un torrente poderoso que se lleva en banda todo lo que está por delante. Punto número 3. Una descripción de los diferentes destinos. Vea lo que dice el punto A. Juicio para los pecadores. Verso 14. Mas acerca de ti mandará Jehová. Esto era para Asiria o Nínive, porque ya sabemos que Asiria es la nación y Nínive es su capital. Así que, mas acerca de ti mandará Jehová. Que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura, estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Ya dije que se refería a la nación de los asirios. Cuando usted lee el contexto de este verso, que es el verso 12, dice, aunque reposo tengan, refiriéndose a los asirios, esto es que ellos confían tanto en sí mismos que no tienen temor y están tranquilamente seguros basado en la limitación del conocimiento que tienen. Como ellos hicieron, así se les iba a hacer. Isaías 7:20 dice, en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada
con los que habitan al otro lado del río. Esto es, dice, con el rey de Asiria. Cabeza y pelo de los pies y aún la barba quitará, dando a entender que de la forma que ellos hicieron con otros pueblos, se iba a hacer con ellos. La opresión y el cobro de impuestos de parte de Asiria a Judá fue durante el reinado de Acaz, que fue un rey malo, hizo todo lo que era contrario a Dios por 16 años, y fue durante él que se llevan a Israel. Él es de Judá, pero en el tiempo que él estaba en Judá, se llevan a Israel. Y ustedes saben que a Israel le pasa lo mismo, quedó en cautiverio, porque Dios usaba a Sirio como el látigo para castigar la maldad de su pueblo. Ahora, bajo el reinado de Ezequías, que es su hijo, y gracias a Dios, Ezequías sale muy diferente a su padre porque él hace todo lo bueno delante de Dios. Dura 29 años. Dice, en este verso se dan 3 sentencias. Una es que no quedará memoria de su nombre. Toda esa grandeza del imperio, todo su esplendor, todo su poder fueron completamente destruidos. Salmo 1, 4 al 6 dijo, de los malos que son como el tamo que arrebata el viento y que su senda perecerá. Ese es el fin de aquellos que le dan la espalda a Dios. 2. Su culto sería destruido. Los medos, que fueron codestructores de Nínive con Babilonia, la característica de ellos es que aborrecían la idolatría. Así que cuando ellos participaron con Babilonia en la invasión asiria, disfrutaron bastante de destruir los templos y los dioses que ellos adoraban ahí. ¿Qué pasa con esto? Que dentro de los asirios, ellos atribuían su poder político, militar y económico a estos dioses y los adoraban para que les proporcionaran supuestamente estas cosas. Al ser destruido esto, lo que estamos diciendo es que les quitaron el cimiento. Quedan desprovistos, una fe falsa, equivocada, pero era la fe en lo que ellos confiaban. Así que se les quitó. El punto 3 dice, allí pondré tu sepulcro. Dice, en el verso 12, pasa de decir un plural donde dice tantos, a un singular en el verso 14 que dice acerca de ti. Cuando dice tantos se refiere a toda la nación. Pero cuando dice acerca de ti se está refiriendo a Sennacherib. Pondré tu sepulcro. Dice, haré de la casa de tus dioses tu sepulcro, tu tumba. Vea lo que dice 19:37 de Segunda de Reyes. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Esto lo ratifica Isaías 37:38. Así que cuando él queda en ese lugar, el templo se convierte en su tumba. Porque fuiste vil, dice. Esto es que fuiste puesto en la balanza divina, en la balanza, de la justicia divina, y no se encontró nada que te pudiera justificar.
¿Recuerdan aquella inscripción que aparece en Daniel 5 donde dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin? En el verso 27 se da la traducción de Tekel, donde dice pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Este es el sentido cuando dice fuiste vil. B. Paz para los que son fieles. Si el malo tiene su castigo, el bueno tiene su recompensa. El verso 15 nos dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. En la Biblia hebrea, este capítulo, que es el último en nuestra Biblia, en la Biblia hebrea es el primer verso del capítulo 2. Y este capítulo 2 es el que predice el envío que Dios hará de un poderoso ejército contra Nínive para vengar a Judá. Un castigo que iba a ser definitivo y mortal. El profeta se dirige a Judá y le anticipa que va a oír buenas noticias. Sus opresores van a caer, así que no hay razón para tener miedo. Llegará la paz. La opresión que a Judá se le permitió vivir se convierte en temporal. Y eso temporal fue usado para edificación y corrección de lo que ellos necesitaban hacer. No así para Siria. ¿Eh? Cuando el Señor nos enseña, también nos corrige. Así que aunque nosotros pasemos por el día malo, no viviremos en los días malos. Hay una gran diferencia entre estar en los días malos a pasar por un día malo. El día malo lo que nos ayuda es, ya vimos toda la lista, ¿verdad?, de por qué nos ayuda y nos enseña que Él es el soberano Dios. Cómo es en caso de que hayamos cometido una transgresión. Es para enseñanza, y esto fue lo que se hizo con Judá. Nahum cita Isaías 52, verso 7, donde dice cuán hermosos son sobre los montes. Los montes estaban alrededor de Judá, y aquí se habían quedado a acampar el ejército de Sennacherib en pos de amenaza, ¿verdad? Ríndase o invado. Así que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae nuevas, donde el enemigo acampó para impedir, dice, las fiestas sagradas. Por eso dice aquí, del que trae nuevas del bien, arriba. Estoy en Isaías 52, 7 aquí y estoy hablando del verso 15 que pasó anteriormente, donde dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra, Jehová, Judá, tus fiestas. Porque esta amenaza, esta condición no les permitía realizar sus fiestas sagradas. Así que las buenas nuevas, ¿cuáles eran esas buenas nuevas? Era cómo iban a ser librados de sus opresores. Así que se les manda a celebrar sus fiestas, a cumplir sus votos. Así que cuando se les invita a celebrar las fiestas, es a celebrar con el Señor, a tener comunión con Él. Cuando dice cumple sus votos, es manténgase
en lo que tienen que hacer. Continúo dice que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Estos pies que se veían caminando en el monte, después de que estaban llenos de temor y paralizados por su enemigo, ahora lograban correr a través de ellos, publicando la derrota, la profecía que venía sobre los asirios. Debemos hacernos una pregunta. Esta pregunta es: ¿la profecía del verso 15 fue exclusiva para Judá y una vez que Nínive cayó, tuvo su cumplimiento definitivo? ¿O tendrá un mensaje con aplicación para aquellos que anunciamos la paz y la salvación? Vea cómo Pablo vio en Isaías 52:7 y en Nahum 1:15. Leemos Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que Pablo vio en estos dos pasajes que dijo Isaías y lo nombra a Nahum, algo relacionado con la predicación del evangelio. Para Judá, los portadores de la profecía de la caída de Nínive eran mensajeros de paz. Cuando ellos llegaron y escucharon que Nínive iba a ser destruida, su corazón se llenó de paz sabiendo que tenían a ese Dios todopoderoso que destruyó el Carmelo, que logró vencer el mar, que podía sobre todos los elementos de la naturaleza. Él estaba con ellos. Entonces tenían la confianza que podía. Dice, nosotros la iglesia anunciamos la derrota de Satanás y la salvación y paz que Cristo nos da. Esto es lo que contiene nuestras buenas nuevas. Cuando nosotros compartimos el evangelio, nosotros nos acercamos a otra persona y le explicamos cómo el pecado entró al mundo por un hombre, pero cómo por un hombre alcanzamos el perdón. Este es Jesucristo. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Efesios 2:17 dice, y vino Cristo y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. La caída de estos imperios, Asiria, Babilonia, Egipto, lo que nos simbolizan a nosotros es la derrota definitiva del enemigo. Y es algo interesante como al final del verso 15 habla de que el malvado en hebreo es Belial. Y Belial es un término usado para Satanás, ¿verdad? Así que cuando dice nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo, no lo van a volver a ver. Esta es nuestra promesa. Conclusión. La vida de los pueblos, y yo le agrego, no solo de los pueblos, la vida de cada uno de nosotros, la vida de nuestras familias como núcleo, dice, es proporcional a la condición espiritual con la que estemos. Quienes honran a Dios subsisten. Esto lo que dice es, tienen vida.
Quienes lo rechazan caen víctimas de las circunstancias. Una persona que no tiene a Dios en su corazón, cuando enfrenta los vientos y las tempestades, se ahogan. Cuando nosotros tenemos fe, lo que hacemos es lo que hizo Ezequías: orar, oír las promesas de la palabra, y nosotros subsistimos, nos levantamos del temor para poder creer en esa palabra que se nos da y enfrentar ese día malo. Dice: Nínive cayó bajo Babilonia, y Babilonia bajo los medo-persas bajo los griegos bajo los romanos, y esto, dice, cayó los romanos en manos de vándalos. Vean la cadena. Uno era poderoso, llegaba otro más poderoso y se lo comía, y así se hizo una cadena. Pero una cadena en el que no importó quién fuera el más o el menos, quedaron destruidos. Dice esto porque todos hicieron lo malo, se ensorbecieron, sembraron muerte, y eso fue lo que cosecharon. No importa toda la grandeza que ostentaron, el no haberse arrepentido, el no haber buscado el camino de Dios, los extinguió. Romanos 8:6 nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso es que le decía, quienes honran a Dios tienen vida, mas aquellos que no lo tienen, dice, que logran caer. Hasta aquí la clase de hoy. Para nuestra próxima semana estaremos con el profeta Habacuc, con el tema la fe en medio de la adversidad. Que el Señor les continúe bendiciendo.